Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Ana. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Damos gracias a Dios, honra y gloria por aquellos que apoyan este ministerio, Amén. que se suscriben, que comparten esta enseñanza de la palabra, porque cada semana Dios da una porción de su palabra para edificar a su pueblo, para instruirlo en su justicia. Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre renovación espiritual. Tiene que venir una renovación cada día a nuestras vidas, a nuestro ser. Así es. Y vamos a ver aquí la historia de un rey que habla la Biblia en 2 de Crónicas 29, 1 al 11. Este rey Dios lo usa para restablecer el culto en el templo de Israel. Él era un rey que hizo lo bueno. Dice que reinó 726 años antes de Cristo. Fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Este rey se llamó Ezequías. Fue un rey justo que amaba a Dios. Cuando él comienza a gobernar, el pueblo estaba en una frialdad espiritual. Se habían vuelto indiferentes hacia Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y Ezequías tenía celo por Dios. Cuando él sube al trono, lo primero que hizo fue limpiar el templo de Dios, llamar a los líderes que ministraban en el templo y luego llamó al pueblo para que vinieran a Dios. Y de una manera milagrosa el pueblo atendió al llamado y el resultado fue que renovaron su caminar con Dios. Amén. Y vemos también que cerraron las puertas del templo, colgaron la guitarra, no había alabanza, no había nada, había una sequedad tremenda. Sí. Entonces ahí él vino a renovar, Ezequías Sí. vino a hacer una renovación espiritual para poder alabar a Dios, para poder glorificar a ese Dios hermoso, precioso que tú y yo tenemos. Amén. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios, confirmemos lo que hemos dicho a través de su palabra. 2 de Crónicas 29, 1 al 11. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Lo que acaba de decir Amén. el pastor, que las puertas las habían cerrado. E hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Aquí vemos que cuando el pueblo de Dios volvió la espalda a Dios, vino muchos problemas, calamidades. Muchas personas murieron, familias que murieron, hijos, hijas. Y fue entregado a turbación. Así es. Y quedaron cautivos. Vino una cautividad sobre las personas. Así es. Entonces vemos que es importante la renovación espiritual.
porque hay cristianos que viven en una sequedad espiritual. Vemos que es importante un padre de familia que tome la dirección de su casa espiritual a su familia, a sus hijos, porque Claro. o un pastor o un líder que vea que el pueblo está en esa sequedad espiritual, que han dejado la palabra de Dios, que han dejado de congregarse. Vemos aquí que Dios usó a este rey Ezequías, que era un hombre temeroso de Dios, y él mandó traer a los levitas, Sí. al pueblo, a los líderes, para que empezaran a limpiar la casa de Dios. Y lo primero que dijo él fue renovados. Ujú. Tiene que haber una renovación. Limpiémonos de todo pecado, de toda inmundicia, para que podamos arreglar el altar de Dios. Amén, así es. Romanos 12:2, aquí vemos en el Nuevo Testamento que el Señor nos lo dice. No conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Vemos aquí que el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos que transformarnos. O sea, la gente tiene que renovarse, cada uno de nosotros, cada día. Cada día tiene que haber una renovación en nuestro espíritu. Y vemos aquí en 2 de Crónicas 29:7 que dice que aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. ¿Qué significaba aquí las lámparas, pastor? La palabra de Dios. Así es. La lámpara significa la palabra de Dios. Ya no había palabra, ya no había alabanza, ya no había adoración. Todo estaba cerrado. Y vemos que muchos cristianos hoy en día dejan de congregarse, ya no escudriñan la palabra de Dios, ya no oran, ya no se dejan direccionar por un mentor, un pastor, sino que ellos quieren hacer las cosas a su manera, le dan la espalda a Dios. Sí, amén. Y por eso viene desfallecimiento y terminan apartándose del Señor. Por ejemplo, aquí dice Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues por eso aquí vemos que el pueblo quedó cautivo, ¿sí? Porque habían dejado la palabra de Dios. El que se aleja de Dios, su mente queda turbada, no es clara, porque dejan la fuente de vida. Claro, cuando una persona deja la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, viene turbación a su mente. Así es. Y vamos a ver otro ejemplo aquí que nos habla la palabra de Dios a través de Zacarías, que el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Amén. Y dice así la palabra. Zacarías 7:12-13. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos. Mira, aquí eso es importante. Sí. Dios clamó. Ellos clamaron. Dios clamó primero. Primero vino tanto enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así, como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Ahora, ¿quién fue que clamó? Dios. Sí, porque pusieron su corazón como diamante para no oír la palabra de Dios. Entonces, cuando un corazón está duro, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero no puede causar el efecto que Dios quiere porque ese corazón está duro, como una piedra. ¿Será que Claro. una piedra puede Es dura. permearse? Por eso el Señor nos compara que no tenemos que ser como piedra, tenemos que tener un corazón de carne. Así es. Y dice aquí que ellos clamaron, pero Dios no los escuchó porque ellos clamaron sin arrepentimiento. Entonces mucha gente clama a Dios cuando está en un momento difícil, pero lo hacen sin arrepentimiento. No viene arrepentimiento en su vida. Siguen siendo las mismas personas. Así es. Vemos aquí un ejemplo de nosotros como padres que amamos a nuestros hijos y cuando ellos están pequeños, ¿qué hacíamos? Los disciplinábamos.
¿Por qué? Porque los amábamos, porque los amamos. Entonces Dios dice que el que Él ama también disciplina. ¿Para qué? Para corregirnos. Claro. Entonces por eso fue que el pueblo de Israel quedó cautivo. Esa fue la disciplina del Señor. Vamos a ver aquí otro ejemplo con Pedro que pasó. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ajá. Entonces vemos que muchos cristianos, conociendo del Señor, le dan la espalda, lo niegan con sus actos, con su manera de hablar, con la manera que viven, están negando todo el tiempo al Señor Jesús, porque el Señor a nosotros, sus hijos, nos compara como un árbol y dice que Amén. un buen árbol da buenos frutos, y dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces vemos acá que el Señor conocía a Pedro, pero Dios tuvo misericordia de Pedro y dijo: he orado para que no te falte ¿qué? La fe. La fe. Vemos que la disciplina del pueblo de Israel en la época del rey Ezequías, ¿cuál fue, pastor? En 2 de Crónicas 29:9. He aquí, vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. O sea, cuando le dieron la espalda a Dios, pasó esto, sucedió esto. Cayeron a espada, murieron, muchas personas murieron, otras quedaron cautivas. Ajá. ¿Y qué es estar cautivo, pastor? Es estar encerrado Es como estar en una cárcel. En una cárcel. Con las manos atadas. Imagínese una persona que está en una cárcel con las manos atadas, no puede avanzar. Entonces son cristianos que no avanzan, que no pueden cumplir el propósito de Dios. Cuando una persona, un hijo de Dios, acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento adquiere un compromiso con el Señor, no con el hombre, porque el Señor compara su iglesia como un matrimonio, y cuando 2 personas se casan adquieren responsabilidades, compromiso. Claro, ya no es que hoy me caso y mañana me separo, no, es lo mismo. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, crees en Él, crees en la palabra de Dios, tú adquieres un compromiso con Dios, una responsabilidad con Él, no es con el hombre. Entonces vemos acá que la cautividad del pueblo de Israel fue por haber desobedecido a Dios, por haberle vuelto la espalda, y la cautividad impide alabar a Dios. Claro, amén. Entra en una prisión, la cautividad es una prisión, y esa prisión es una prisión, llega la amargura, atadura, ligaduras, odio, resentimiento. La persona que no ha perdonado, que no reconoce sus errores, queda cautiva y vive en una amargura y avaricia. ¿Cuántas personas están cautivas en la avaricia, pastor? Claro, por amor al dinero. Vemos aquí el Salmo 137, 1 al 3, cómo estaba el pueblo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordados de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas. Mira eso, lo que colgaron, pues, nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los canticos de Sión. Mira, esas personas le decían: cántanos, así como le cantaban allá en la iglesia a Dios. Cántenos, pónganse alegres, sean alegres. Cántenos así como cantaban a Dios en la iglesia. Hágale alegría, alegría, alegría. Pero gozo del Señor. ¿Pero por qué no lo podían hacer? Porque estaban cautivos. Porque estaban en Una cautividad. persona cautiva no puede alabar a Dios. Una persona cautiva puede llegar a la droga, a la pornografía, muchas cosas que no deja
a alabar a Dios. Sí, hay gente que, aun siendo cristiana, está cautiva en la pornografía, en la inmoralidad, en la avaricia, y esto impide que alaben a Dios, que busquen a Dios. Vamos a ver aquí el Salmo 126 del 1 al 4 nos habla que el pueblo anhelaba estar libre para poder adorar a Dios. Amén. Por eso dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Sión era el pueblo de Israel, seremos como los que sueñan. O sea, ellos estaban hablando en un futuro. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Entonces, ellos estaban hablando que a futuro, cuando el Señor los sacara de esa cautividad, su boca se iba a llenar de risa, iban a tener el gozo del Señor. Una persona cautiva, separada de Dios, no puede tener gozo. Nunca. No puede tener paz. Pero vemos un ejemplo muy claro. Pablo, Silas, Josafat, personas que estuvieron cautivos, estaban en un momento difícil y aún así ellos no dejaron de alabar a Dios. Pero aquí el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. En cambio, ellos no le dieron la espalda al Señor. Ellos se humillaron en la presencia de Dios. Vamos a ver que 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, él se atrevió a decirle a los corintios, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo, yo imito a Cristo, yo reflejo a Cristo. Entonces Israel estaba cautivo en Babilonia por haber dejado a Dios. Ejemplo, mucha gente que quedan cautivos en las drogas. ¿Cómo estaba la casa de Dios en Israel? Y cuando el rey Ezequías llamó al pueblo para que limpiaran y sacaran la inmundicia de la casa de Dios. Estaba cerrada, llena de ídolos. Pero este rey amaba a Dios y él quería limpiar este lugar porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, pero había inmundicia. Y sabe que nosotros, pastor, somos la casa de Dios. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si Dios te llamó a un propósito con él grande y tú no lo quieres hacer, Dios de alguna manera va a hacer que tu casa sea limpia porque ahí habita el Espíritu Santo. Entonces él quiere que tú saques toda la basura que hay en tu corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Cuando tú atiendes a la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios. Ezequías, Dios lo usó y el pueblo atendió el llamado de Ezequías. Amén. Y vamos a ver aquí 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es. O sea, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así en es. el cual tenemos nosotros que cuidarlo. Así es. Entonces, mis amados, esta era la palabra de reflexión para esta semana. Dios te está hablando para que tú te pongas a cuentas con Dios, para que saques toda inmundicia de tu corazón, y también a aquellos pastores que nos siguen, que quizás en la congregación ellos son muy permisivos y hay muchas cosas que impide que la presencia de Dios se glorifique, y Dios te está hablando para que convoques al pueblo a que se santifique y que Dios nos ayude. Y que venga una renovación espiritual sobre cada uno de nosotros. Y a ti, mamá, y a ti, padre de familia, Dios te está hablando para que tú ayudes a que tus hijos tengan temor de Dios y obedezcan la palabra de Dios y conozcan al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Amén. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios vea en nosotros ese Ezequías que él vio que era temeroso de Dios y hizo pacto con Dios. Gloria a Dios. Para ayudar al pueblo a santificarse, a limpiar la casa de Dios. Así que les dejamos y les invitamos a que compartan esta enseñanza de la palabra. Dios es fiel y justo para perdonarnos cuando reconocemos que le hemos fallado, que le hemos dado la espalda.
Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal y darnos un like. Y gracias por aquellas personas que comparten esa palabra y que nos ayudan a que este canal avance. Así es, pastor. Entonces, bendiciones para todos. Bendiciones.